Hay algo que mucha gente repite en estos tiempos tan convulsos. Tenemos que salir de la Matrix. Pero aquí viene lo interesante. Porque cuando escucho a muchas personas hablar de la Matrix me doy cuenta de algo bastante curioso. La mayoría ni siquiera sabe qué significa realmente esa palabra. Y esto es una de las cosas quizás más locas que vas a escuchar, pero probablemente existen varios tipos de Matrix al mismo tiempo. No solo eso. Una de ellas ni siquiera es artificial, es natural y ha estado aquí durante muchísimo antes de que existieran los gobiernos, los sistemas económicos o las civilizaciones modernas. Pero para entender esto, primero tenemos que hablar de algo todavía más profundo, algo que algunos científicos, místicos y filósofos han intentado describir durante siglos. Un campo, un entramado, una especie de tejido invisible del universo. Déjame explicarlo de manera sencilla. Durante mucho tiempo pensamos que el universo estaba compuesto única y exclusivamente por materia sólida, planetas, rocas, cuerpos, átomos. Pero cuando la ciencia empezó a estudiar el mundo subatómico, pues ocurrió algo bastante extraño. Los físicos comenzaron a descubrir que la materia realmente no es sólida, es energía, es información, es probabilidad. Esto es la base de lo que hoy conocemos como física cuántica. Y aquí viene lo interesante, porque algunos investigadores comenzaron a sospechar que debajo de toda la realidad física podría existir un campo fundamental de información, un campo del cual emerge absolutamente todo. Uno de los científicos que exploró esta idea fue el neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg, un personaje que estoy seguro que conoces bastante bien. Grinberg desarrolló algo llamado teoría sintérgica y dentro de esa teoría propuso la existencia de algo que llamó la latiz. ¿Qué, qué es la latiz? Es una especie de red o entramado fundamental del universo. Según su propuesta, la realidad que percibimos no es el universo tal cual es. Es el resultado de la interacción entre conciencia y ese entramado universal. En otras palabras, la realidad sería algo así como una interpretación del cerebro sobre un campo mucho más profundo de información. Pero fíjate en esto, Greenberg no fue el único que habló de algo parecido. El físico David Bohm habló del orden implicado, una dimensión profunda del universo donde toda la realidad está interconectada. Por otra parte, el biólogo Rupert Sheldrake propuso la idea de los campos morfogenéticos, que hemos hablado de eso también, que tiene que ver mucho con la matrix mental, que vamos a ver enseguida. Los antiguos sabios de, de la India hablaban de Maya, una especie de velo de la realidad. Diferentes culturas, diferentes lenguajes, pero todos apuntando a algo muy similar. Un campo, un entramado, un océano de posibilidades. Podríamos imaginarlo como que existe una especie de campo infinito de posibilidades, una matriz universal, un lienzo cósmico, como lo quieras llamar. Y obviamente ahí nuestra conciencia interactúa con ese campo para convertir posibilidades en una realidad observable. Mira qué interesante. Eso sería algo muy parecido a lo que Jacobo Grinberg llamó la latiz. Pero aquí viene la parte que lo cambia todo, porque muchas personas hoy hablan de Matrix como si fuera lo mismo, y no lo es. La Matrix no es lo mismo que la latiz o maya. La latiz sería el campo fundamental de la realidad. La Matrix, en cambio, es otra cosa. La Matrix sería una estructura dentro de ese campo, un sistema, un entorno, un marco que organiza la experiencia que la conciencia después trata de desarrollar.
Y aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, porque cuando analizamos el mundo, podemos ver que existen al menos tres niveles de Matrix, tres capas, tres estructuras que organizan nuestras experiencias de esta realidad. La primera Matrix es la Matrix natural. Y esto es algo que muchas veces pasamos por alto. La Tierra no es un caos, es un sistema perfectamente organizado. Montañas, ríos, océanos, ciclos climáticos, ecosistemas, redes biológicas, todo está conectado en un equilibrio extremadamente complejo. El planeta funciona como un sistema vivo interconectado, una matrix de organización natural, una estructura que permite que la vida, pues, exista. Ahora, la segunda matrix, esta sería la matrix mental. Esta no está hecha de montañas ni océanos, está hecha de ideas, creencias, narrativas, normas sociales, sistemas educativos, ideologías. Esto es lo que podríamos llamar la matrix mental, una red invisible que moldea cómo interpretamos la realidad. Y aquí está el truco. La mayoría de las personas cree que sus pensamientos son completamente propios, pero muchas veces son el resultado de programación cultural, de lenguaje, de educación, de medios de comunicación, de tradiciones. Porque desde que nacemos somos introducidos en un sistema que nos enseña qué creer, qué es posible, qué no es posible. Y eso crea los límites de nuestra percepción. Es esa resonancia mórfica que se acomoda conforme a donde te encuentres en un espacio y tiempo determinado. Por ejemplo, si vives en un barrio específico, ya sea de clase alta o clase baja, verás que todos a tu alrededor, todos ahí tienen cierto comportamiento y eso genera una atmósfera específica. Pero aquí viene la tercera matrix, que es la matrix artificial de control. Y aquí llegamos a la parte, digamos que más polémica, porque además de naturaleza y de la cultura, existen estructuras diseñadas específicamente para fluir e influir en el comportamiento humano. Sistemas de poder, estructuras económicas, ingeniería social, manipulación mediática, algoritmos, narrativas diseñadas para dirigir emociones colectivas. Esto es lo que muchas personas llaman la matrix de control o la verdadera matrix, digamos. La matrix de la que de verdad tenemos que escapar. La que de verdad drena tu energía a manos llenas y te convierte en una batería que sostiene al sistema. Pero aquí viene algo muy importante. Esto significa que existen arquitecturas de influencia, estructuras diseñadas para moldear la percepción colectiva. Ese diseño viene nada más y nada menos que de los gobernantes de este plano. Y créeme, no hablo ni de presidentes ni de reyes. Y aquí aparece una pregunta enorme. Si existe una matrix social y una matrix natural, pero también existe un campo fundamental de posibilidades como la latiz, ¿cuál de esas matrices define realmente nuestra realidad? ¿La que nos rodea? ¿La que nos enseñaron? ¿O la que existe a nivel más profundo del universo? Y aquí es donde se transforma toda nuestra expectativa de lo que vinimos a hacer en este plano como seres conscientes y multidimensionales. Porque teorías como la de Jacobo Greenberg, si fuesen correctas, entonces la conciencia humana no sería un simple producto del cerebro, sería una interfaz, un puente, ese campo profundo de posibilidades infinitas. Y aquí aparece otra pregunta que para mí obviamente es la más importante de todas. ¿Y si salir de la Matrix no significa escapar del mundo,
sino algo mucho más simple y a la vez mucho más poderoso. Recordar que nuestra conciencia puede interactuar con un campo mucho más grande que cualquier sistema de control que te quieran imponer. Un campo donde existen infinitas posibilidades de realidad. Eso es lo que te muestro yo en este canal. Porque mi finalidad y mi misión de vida es que recuerdes que el poder siempre ha sido tuyo. Hasta la próxima.